A veces se nos hace imposible entender lo que Dios está haciendo. Y quizás nos hacemos la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Doblen su cabeza conmigo un momentito. Eterno Dios, ayúdanos hoy, a través de tu palabra, a entender cómo y quién tú eres para nosotros cuando las cosas no nos hacen sentido. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Cómo debemos reaccionar cuando encontramos que las cosas no nos están sucediendo como nosotros queríamos? Y quizás nos hacemos esa pregunta. ¿Y qué está haciendo Dios? Miren, Pablo, Silas y Lucas, cuando comenzó el segundo viaje misionero, salieron de Antioquía y fueron a todas las iglesias de Galacia donde ellos habían, o Pablo y Bernabé habían ido en el primer viaje misionero. Y dice el escritor Lucas en el capítulo 16, verso 5 del libro de los Hechos, que las iglesias se fortalecían en su fe y el número de creyentes crecía cada día. Y en Listra, una de esas ciudades, Pablo se encontró con un joven que se había convertido. Su abuela se llamaba Loida, su mamá se llamaba Eunice, ellos eran judíos, Eunice casada con un hombre griego, y se habían convertido, y en ese contexto convertirse quería decir que tú reconocías que Jesús era el Mesías, que es lo mismo que quiere decir convertirse en el día de hoy, que Jesús es el Señor, que Jesús es el Salvador. Y este joven Timoteo, parece que Pablo vio algo especial en él y lo invitó a que se fuera con él en el viaje. Y el joven se atrevió y se fue. Y yo me imagino a Pablo esa primera noche al salir ellos de Listra, porque en vez de regresar en dirección a Antioquía, de donde ellos eran, ellos decidieron tomar la dirección opuesta, la oeste. Yo creo que ellos querían ir a Éfeso. Éfeso era la ciudad grande en la región de Asia hacia el oeste. Y me lo imagino a Pablo esa noche con sus compañeros, planificando. Vamos para Éfeso. Allí hay sinagogas, allí hay muchos judíos, allí hay muchas personas con quienes podemos compartir este mensaje de la buena noticia. Pero dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo no les permitió ir a Éfeso. Y quizás Pablo se preguntó, ¿y qué está haciendo Dios? Porque lo lógico, lo claro, lo más obvio era ir a las ciudades grandes y proclamar allí el Evangelio de Dios. Pero el Espíritu Santo no nos deja. Pero ellos no se dieron por vencidos. Quizás hay algo que aprender ahí de ellos, ¿verdad que sí? Se voltearon hacia el norte y Pablo dijo, vamos entonces a la región de Bitinia. Allí hay ciudades grandes también donde hay muchos judíos. Y allí en la costa del mar Mármara, o el mar Negro como se llama hoy, hay ciudades donde nosotros podemos plantar iglesias. Pero en el camino, dice Lucas, que el Espíritu de Jesús le dijo, aquí tampoco. ¿Y ustedes no creen que Pablo quizás se hizo la pregunta? ¿Y qué está haciendo Dios? Y yo me imagino que ese joven Timoteo, que había salido con todo el ánimo de la juventud, que quizás, pero también quizás con la poca paciencia que tienen nuestros jóvenes a veces, se preguntó, pero ¿a qué es que yo salí con esta gente a predicar? Si donde quiera que vamos, Dios no nos deja. Y quizás Timoteo se hizo la pregunta que todos ya conocemos. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué está haciendo Dios? Yo te pregunto a ti en el día de hoy, ¿tú te has hecho esa pregunta a veces? Sean honestos conmigo.
¿Te has hecho la pregunta cuando las cosas no te salen bien? Cuando tú no entiendes por qué estás pasando por una dificultad como la que estás pasando. Y tú tratas y obedeces y oras y buscas la voluntad de Dios y nada te sale bien. Y quizás tú te haces la pregunta, ¿qué está haciendo Dios? Pero Pablo y Silas y Lucas y Timoteo no se dieron por vencidos. Tomaron dirección norte otra vez, pero ahora iban hacia la costa. Y al llegar a la costa iban a tener que tomar una decisión, ¿verdad? Porque el mar es como un poquito de... Es una barrera un poquito más difícil de bregar con ella. Y quizás se preguntaron, ¿seguimos? ¿Regresamos? La pregunta que se hizo Juan Chu. ¿Sigo? ¿Regreso? ¿Qué está haciendo Dios? Y esa noche llegaron a Troas, que está en la costa. El punto donde tenían que definirse, tenían que o seguir en una dirección específica o tenían que regresar porque lo que tenían al frente era el mar. Y esa noche Dios les habló claramente. Y Lucas dice que Pablo vio una visión de un hombre, un varón de la región de Macedonia. Él entendió que era de ahí. Y ese varón le decía, ven y ayúdanos. Y yo supongo que Pablo dijo, al fin tenemos dirección clara de Dios. Me imagino que Timoteo dijo, bueno, ahora sí, ya sabemos para dónde vamos. Y al otro día Pablo y su Dream Team, porque eran los 4 mejores que tenía la iglesia en ese momento, salieron felices. Iban a ir a Filipos, una ciudad importantísima, en la ruta principal del este al oeste, la ruta que conectaba a Constantinopla a Roma, una ciudad importante. Y Pablo pensó para sí, ahora sí, allí vamos a encontrar muchas sinagogas, vamos a encontrar muchos hombres, vamos a encontrar mucha gente a quien predicarle. Y cuando llegaron a Filipos, no encontraron una sinagoga. Encontraron un grupo de mujeres orando al lado de un río. ¿A usted no le causa intriga esto? A mí me causa risa. Dios tiene un sentido de humor. Yo leo esto y yo digo, yo me imagino a Pablo rascándose la cabeza. Quizá era calvito así como yo. Pero ¿y qué es lo que está haciendo Dios? Y Timoteo que se estaba entrenando para ser pastor. ¿Y has hablado de un río que vamos a hacer esto? ¿Predicándole a mujeres? Yo vuelvo a hacerte la pregunta. ¿Te has preguntado tú a veces, ¿y qué es lo que Dios está haciendo en tu vida? Porque nada parece que te sale como tú crees que es lo más lógico. ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Qué está haciendo Dios? Yo creo que todos nos hemos hecho esta pregunta. Y estoy seguro de que Pablo y sus compañeros también se la hicieron en más de una ocasión. Y para tratar de responder y entender esto un poquito, yo quiero volver a tomar el estudio del libro de los Hechos, donde estamos. Quiero volver a encontrarnos con nuestros héroes, con Pablo, con Silas, con Timoteo y Lucas. Así que abran sus Biblias conmigo, pero antes de leer el pasaje que vamos a tratar hoy, déjenme ponerlos en contexto. Porque después de esta visión, Pablo llega a Filipos. Allí comienza una iglesia en la casa de Lidia, una de estas mujeres que estaba adorando al lado del río. Quizás no era lo que Pablo se había imaginado, pero Pablo no se daba por vencido. Pero se presentó, como siempre se manifestó, como siempre una oposición a lo que él estaba haciendo. Un patrón que habíamos visto ya en cada iglesia donde Pablo había ido hasta ese momento. Y lo que sucede es que Pablo liberta a una muchacha que está endemoniada. Y esta muchacha tenía un espíritu de adivinación. Y es interesante que dice que era un espíritu de adivinar.
y no un espíritu de profetizar. Léanlo bien, porque esta mujer adivinaba, esta muchacha, no predecía. Porque el único que sabe todo lo que va a suceder es ¿quién? Dios. Pero ella adivinaba y mucha gente le creía sus adivinaciones. Porque nosotros los seres humanos nos gusta que alguien nos diga lo que va a suceder, ¿verdad que sí? Y a veces leemos en el horóscopo a ver qué dice Sagitario. ¿Qué me toca para el día de hoy? ¿Debo? Ninguno de nosotros hace eso. Y no lo hagan, porque son espíritus de adivinación. Y nuestro Dios no da un don de adivinar. Nuestro Dios da dones de profecía. Y si Dios quiere que tú sepas el futuro, te lo dice. Pero Dios ya te dio el futuro. ¿Sabes lo que Dios te dijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que todo aquel que cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Tú quieres saber tu futuro? Ya Dios te lo dio. ¿Qué más tú necesitas saber? Oh, pastor, pero ¿cómo decido esto? Ya nosotros vimos que la Biblia nos dice claramente, mientras tú haces la voluntad de Dios, Dios te dirige, como está haciendo con este hombre, Pablo y sus compañeros. ¿Por qué es que queremos buscar a alguien que nos adivine si Dios ya nos ha dicho cuál es nuestro futuro? El mejor futuro posible. Si tú crees que Jesús es tu Señor y tu Salvador, ya tu futuro está asegurado. Pero esta muchacha tenía un espíritu de adivinar y Pablo molesto ya porque la muchacha lo seguía todos los días diciendo, esta gente sabe cómo tú puedes ser salvo. Y Pablo se enojó porque ya estaba molestando mucho y Pablo reprendió el demonio que estaba en esa muchacha y el demonio tuvo que salir huyendo. Porque en el nombre de Jesús los demonios tienen que salir huyendo. Pero esto causó un gran alboroto porque ahora la ganancia de los dueños de esa esclava se esfumó. Y de la misma manera que salió el demonio, salió la ganancia también. Y se armó un alboroto. Y Pablo fue tomado, arrastrado, fueron arrestados, fueron golpeados horriblemente, fueron tirados en una cárcel. Y a medianoche Silas y Pablo cantando y orando, ¿se acuerdan la historia? La tierra tembló y las cadenas se le cayeron a ellos y las puertas se abrieron de par en par. Pero en vez de irse, en vez de escapar, se quedaron allí. Y el carcelero que estaba encargado, cuando vio eso, se dio cuenta que verdaderamente esta gente tenía algo diferente. ¿Tú quieres que la gente conozca a Jesucristo? Sé un cristiano allá afuera. Aquí adentro todos somos cristianos. Digan amén conmigo. Aquí adentro todos cantamos. Aquí adentro todos somos buenos evangélicos. Pero es allá afuera que tú tienes que ser. Para que alguien como el carcelero diga, ¿por qué ustedes son así? Cuéntenme de eso. Y Pablo les cuenta el glorioso mensaje de la buena noticia. Y se funda una iglesia linda en Filipos, una iglesia de la cual Pablo luego va a decir, ustedes son buenos conmigo. Doy gracias a Dios por ustedes. Si alguien nos manda una carta a nosotros, ¿qué nos dijera? Ustedes son, si yo se las mando, miren, ustedes son buenos. Ustedes son elegantes, son buenos creyentes, son dadivosos. Qué bueno que se diga algo así de nosotros. Pero ¿saben algo? Pablo tiene que salir de Filipos huyendo. Van a Tesalónica, allí predican la palabra de Dios, se forma una turba, se forma un alboroto y Pablo tiene que salir huyendo de noche. Y así llegamos al pasaje que yo quiero leer con ustedes. Así que abran su Biblia conmigo en el capítulo 17 del libro de los Hechos y el versículo 10. Y la palabra de Dios dice así, lo vamos a leer en parte. El versículo 10 dice, esa misma noche en Tesalónica los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Y cuando llegaron allí, fueron a la sinagoga judía. Nosotros leemos eso y le pasamos por alto.
Ese es un versículo de conexión, decimos, ¿verdad? Pero no. Esa misma noche Pablo tuvo que salir huyendo. ¿Por qué de noche? Para que nadie lo viera. Usted no se ha hecho la pregunta, pero ¿qué es lo que Dios está haciendo? Estoy predicando, la gente se convierte y tengo que salir huyendo de cada ciudad. Y tengo que salir huyendo de noche, como si fuera un prisionero, como si fuera yo un criminal. Y yo me imagino a Pablo pensando, porque va hacia Berea. Y si usted busca en esos mapas que tiene su Biblia en la parte de atrás, por lo menos la geografía de la Biblia usted la debería conocer. ¿Saben eso? Digan amén conmigo. Porque yo les dije a ustedes que Filipos está en la carretera principal que existe entre Constantinopla y Roma. Si yo quiero ir a Roma, ¿qué carretera tengo que tomar? Es como si yo digo, si yo quiero ir a Nueva York, hay varias, pero la más directa es ¿cuál? La 95. Y yo sé que Pablo quería ir a Roma en esa carretera. ¿Por qué yo lo sé? Porque él lo dijo. Yo no me lo inventé. En el libro de Romanos, Pablo dice lo siguiente. Perdón. Está aquí en algún sitio, no se preocupe. Miren, Pablo escribe esto. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse ir a visitarlos. Esto es Pablo escribiéndole a los romanos. Y yo hablaba con Leonardo ayer que nos encontramos aquí. Y nosotros leemos la carta de los romanos, ¿verdad? Como si Pablo estuviese, así como yo, hablándole a los romanos, predicándole. ¿Era así que él estaba? No, él estaba escribiendo ¿qué? Una carta. Y se la estaba escribiendo antes de ir. Antes de ir. Entonces él le dice, quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse ir a visitarlos, pero hasta el momento me vi impedido. Pablo es muy elocuente, ¿verdad? ¿Qué es como que impedido? Preso, abusado, huyendo, encarcelado. Eso es lo que le está diciendo, ¿verdad? Cada vez que he tratado de ir, algo me sucede. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales tal como he visto entre otros gentiles. Pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma, para predicarles la buena noticia. Era para Roma que Pablo quería ir. ¿Y para dónde lo está mandando Dios? Para el sur. No al oeste, para el sur. Están en Berea. Una ciudad que los mismos historiadores dicen no era una ciudad de gran importancia. En vez de estar encaminados hacia Roma, Pablo está huyendo hacia el sur. ¿Y ustedes no creen que Pablo se preguntó, ¿y qué es lo que está haciendo Dios? En Filipos salí huyendo, en Tesalónica salí huyendo. Ahora voy a camino a Berea. Berea, una ciudad pequeña. Yo quiero ir a Roma y Dios no me deja. ¿Qué es lo que estaba? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios? Y yo quiero compartir algunas ideas con ustedes para tratar de responder a esta pregunta. Y esta es la primera idea, mira. Proclamar y modelar la buena noticia siempre nos traerá oposición. Diga siempre conmigo. Siempre. Y cuando yo hablo de proclamar y modelar la buena noticia, yo no estoy hablando de las personas que se paran en un púlpito a predicar. Yo no estoy hablando de aquel que se para en el parque y empieza a repartir tratados y proclama en voz alta el mensaje de salvación. Eso sí es proclamar. Yo me estoy refiriendo a ti, mañana, en tu trabajo, en tu casa,
Donde quiera que tú estés, tú proclamas y modelas el evangelio, la buena noticia, con tu conducta, con tu manera de tomar decisiones. Y donde quiera que tú hagas eso, yo quiero asegurarte que vas a encontrar oposición. Así que lo que Pablo está encontrando en cada ciudad donde él predica, en cada ciudad donde él modela su fe, lo que él está encontrando es oposición. ¿Saben por qué? Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni hueso, dice Pablo en la carta a los Filipos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Cuando tú vives tu fe, vas a tener oposición. Amén quiere decir que así sea. Digan amén ahora. Ay, pastor. ¿Por qué? Porque la oposición es prueba de tu fe. Digan amén ahora. Y Pablo y Pedro en sus cartas, ambos dicen, yo quiero sufrir como sufrió Jesús, sufrir por mi fe, porque eso me identifica con Él. Miren, nosotros no queremos sufrir un tipo de penitencia. A Dios no le interesa nuestra penitencia. A Dios no les interesan nuestros sufrimientos que nos infligimos a nosotros mismos. A Dios no le interesa que usted vaya subiendo las gradas de una iglesia en sus rodillas. A Dios no le interesa que usted dé sacrificialmente, diga, ay Dios mío, esto me duele darlo, pero te lo voy a dar. Y lo voy a dar cuando el pastor lo pide para que la gente me vea. A Dios no le interesa eso. A Dios le interesa un corazón contrito, un corazón humillado, un corazón que entienda que el sufrimiento por nuestra fe nos identifica con nuestro Dios. Y quizás por eso algunos de nosotros no queremos sufrir. Porque no nos queremos identificar con nuestro Dios. Y en nuestros trabajos se nos hace difícil. Lo dije al revés y no sé si lo captaron. Porque si yo hubiese dicho, por eso no sufrimos, porque no nos identificamos, es diferente, pero no queremos identificarnos con Dios y con Jesús porque sabemos que eso nos va a causar sufrimiento. Y yo no quiero que digan amén ahora, yo quiero que lo entiendan. Yo quiero que sepamos que en la cultura, en la sociedad en la cual tú vives, en el trabajo donde tú vas a ir mañana, tarde o temprano, la manera en que tú ves las cosas, tus valores, la manera en que te comportas, te va a causar conflicto con la gente que te rodea. Y tú debes decir gracias, Señor, por ese conflicto. Porque me identifica con Jesús. Y miren, no es que ser creyente es un tipo de enfermedad o que el ser creyente es como un desorden psicológico de masoquismo, que quiero sufrir. A Dios no le interesa, ya dijimos, ¿verdad? No, es que ser creyente nos pone frente a valores que están opuestos a los nuestros. Pero duele sufrir, ¿verdad que sí? Especialmente cuando sufres por tu fe. Y ahí es que quizás te preguntas, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Ahora, no siempre todo sale mal. Digan amén conmigo. Porque hay otra cosa que yo veo en los versículos 11 y 12. Léanlo conmigo. El versículo 11 dice, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Y día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Y como resultado, muchos judíos creyeron. Digan amén conmigo. Como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Entonces, miren, lo segundo es que proclamarla y modelar la buena noticia
también produce fruto de salvación. Dígame conmigo. Cuando tú eres un creyente allá afuera, porque aquí todos somos de lo más bueno, ¿verdad que sí? Pero allá afuera, mañana, esta semana, en tu empleo, en tu trabajo, en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, cuando tú modelas y proclamas la buena noticia de salvación, Dios usa eso como el instrumento para traer fruto de salvación a este mundo. Y la gente se convierte. Y la gente cree. Y Dios te usa a ti como un instrumento. Y miren todo lo que dice estos dos versos. Primero, en Berea había una sinagoga. Ahora sí, ahora no un río, una sinagoga. Ahora Pablo ya tiene un foro, ¿verdad?, para predicar. Y la gente de Berea tenía la mente más abierta, dice la NTV, eran más nobles, dice la Reina Valera. Y esta palabra implica que eran personas que pensaban un poquito más. No estaban cerrados. Pero me gusta mucho lo que dice, ¿verdad? Escuchaban con entusiasmo. ¿Y qué hacían con todo lo que Pablo y Silas enseñaban? Lo buscaban en Google. No. ¿Iban a dónde? A las Escrituras. Miren, un paréntesis aquí. ¿Usted quiere hacer a sus pastores felices? Digan, sí, queremos. Sean como los cristianos de Berea. Estudien, lean, escuchen, examinen, confirmen, crean en las Escrituras, crean en el mensaje de la buena noticia. Y yo me imagino que Pablo y Silas estaban felices. No era Roma, pero el evangelio estaba creciendo en una ciudad en Berea. Pero ustedes saben lo que va a suceder, ¿verdad que sí? Ustedes saben lo que va a suceder, así que lean conmigo los próximos versos. Versículo 13 del capítulo 10 dice, cuando unos judíos de Tesalónica, siempre hay judíos de Tesalónica. Yo quiero que usted marque en su Biblia que hay personas que se parecen a los judíos de Tesalónica, ¿verdad? Que en tu vida van a haber personas así, difíciles, que donde quiera que tú estás haciendo algo bueno, llegan. Y no llegan para bendecir. Y usted le va a poner a esa gente en su jornal, en sus notas, me llegó un judío de Tesalónica. Simbólicamente. Llegaron unos judíos de Tesalónica y se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea. ¿Sabe cuántas millas hay entre Tesalónica y Berea? Más de 20. Es como ir de aquí. ¿Quién queda 20 millas de aquí? En otras palabras, tú no sales de Pasadía a Berea en aquel tiempo. Tú tienes que empaquetar comida e irte por 2 o 3 o 4 o 5 días para llegar a Berea a causar un alboroto. Así que esta gente, miren, eran perniciosos, eran dificultuosos, eran problemáticos y fueron a Berea y armaron un alboroto. Y los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Y los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas. Y luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Si Pablo quería ir a Roma, definitivamente ahora no está ni cerca. Ahora está otra vez corriendo hacia el sur. Y peor, se ha dividido, se ha separado de su grupo. Ahora está él solo por allá y los otros dos por otro lado. ¿Qué hubieses hecho tú? No me responda, yo te voy a decir lo que yo hubiese hecho yo. Yo me doy por vencido. Yo hubiese dicho en Atenas, el primer barco que encuentre, que va para allá, para donde yo vivo, me monto en ese. Dígale a Silas y Timoteo que cierren el kiosco y arranquen de regreso también. No aguanto esto, donde quiera que llego encuentro lo mismo. Encuentro oposición, estoy cansado de esto. No entiendo lo que tú estás haciendo. Usted nunca le ha dicho eso a Dios. Confiésese hoy, no me diga que sí o que no.
Pero usted sabe que llega en su vida momentos que usted dice, pero ¿qué es lo que me está sucediendo? Si quiero obedecer, si estoy siguiendo al Señor, si estoy congregándome, si estoy ofrendando, si quiero que mis hijos crezcan de la manera correcta, ¿por qué es que todo parece que no me sale bien? Y ya sabemos que parte es porque vivimos en un mundo que se opone a nosotros. Y aunque sabemos que a veces ese sufrimiento es lo que Dios usa para que otras personas entiendan este mensaje, pero es difícil. Sean honestos conmigo. Pero ¿saben algo? Pablo llega a Atenas y lo vamos a ver luego y hace lo mismo que ha hecho donde quiera que ha llegado. Porque miren, lo tercero es que proclamar y modelar la buena noticia es un acto de fe y un acto de obediencia. Diga fe y obediencia conmigo. Porque Santiago dice que la fe sin obediencia, sin obras, ¿es qué? Muerta. Así que cuando hablamos de que tenemos fe, la fe tiene que venir acompañada siempre. Acompañada con la obediencia. Pablo tuvo que salir huyendo otra vez. Se separó de sus compañeros. Seguían alejándose de su objetivo. En vez de ir hacia el oeste, hacia Roma, estaban yendo hacia el sur, hacia el mar otra vez. No parecía claro lo que Dios estaba haciendo. Pero déjame decirte esto y escúchame bien. Los planes de Dios no están sujetos a mi capacidad de entenderlos. ¿Se lo digo otra vez? Los planes de Dios no están sujetos a tu capacidad de entenderlos. God's plans are not subject to whether or not you understand them. Y por eso es que la fe viene ¿con qué? Con obediencia. Miren, hubo un misionero llamado Hudson Taylor, es el hombre que está en el medio con la gorrita, el viejito con la barba. Hudson Taylor fue a la China a mediados del siglo XIX, 1843. Fue uno de los primeros misioneros blancos o protestantes, vamos a decir, de llevar el evangelio a la China. El evangelio era bien difícil de proclamar y de predicar allí, primero por el idioma. Segundo, porque habían conflictos raciales. Porque muchos misioneros que habían ido antes, personas blancas, maltrataban a los chinos. Los trataban como personas inferiores a ellos. Y tratando de ganarse el respeto de la gente, Taylor decidió vestirse, así como usted lo ve, viste ahí. Se rasuró el pelo aquí al frente. Se dejó una colita aquí atrás, como los chinos. Díganme conmigo. Se identificó, se vistió como ellos. Esto causó un escándalo, por cierto, en la misión en Londres. Y quisieron cancelar su misión porque se estaba identificando con los nativos. Aprendió los idiomas y los dialectos chinos. Mire, estudiaba 14 horas al día. Por más de 6 meses lo hizo para aprender solamente a conversar palabras que él podía usar en el mercado para comprar comida. 14 horas al día, 6 meses. Y por 15 años Hudson Taylor continuó tratando de predicar el evangelio, la buena noticia en China, y no se convirtió nadie. 15 años. Durante esos años, el edificio donde Taylor guardaba todos sus materiales, porque él era médico también, se quemó y lo perdió todo. Durante ese tiempo, en uno de sus viajes, una turba de ladrones le cayó encima a él y al grupo con que iba. Se salvó milagrosamente, pero le robaron hasta la ropa que tenía puesta. Y como si fuera nada eso,
su primer bebé murió durante esos años. 15 años. Y no se convirtió nadie. ¿Ustedes no creen que Hudson Taylor se preguntó, ¿y qué está haciendo Dios? Pero en fe, en obediencia al llamado que Dios le había hecho, y en fe y en obediencia al plan de Dios, aunque él no lo entendiera, Taylor siguió predicando y trabajando en la China por 51 años. Como su denominación, London Mission se llamaba en Londres, le causaba dificultades a él, se apartó y fundó su propia misión, The China Inland Mission, que llegó a ser la misión misionera más grande del mundo en su tiempo. Luchó contra la producción y el consumo del opio. Y por sus esfuerzos, el opio no se exportó más hacia Europa. Le debemos eso a Hudson Taylor. ¿Qué estaba haciendo Dios? Mucho. Pero Hudson Taylor no lo veía, porque los planes de Dios no están sujetos a si nosotros los entendemos o no. Dios está obrando, Dios está trabajando, Dios está ejecutando su plan divino con manos humanas como las nuestras. Pero miren, hoy miles y miles de personas se convierten y son bautizados en la China. Miren, escuchen, todos los días. Todos los días. Y nosotros, la Alianza Cristiana y Misionera, está allí, escondida en algún sitio, compartiendo y proclamando el evangelio que este hombre llevó por primera vez a muchos sitios. ¿Ustedes creen que Pablo vio y entendió lo que Dios estaba haciendo cuando iba camino hacia Atenas, huyendo otra vez? ¿Ustedes creen que lo entendió? Ya eran 3 ciudades consecutivas donde tenía que salir huyendo para salvar su vida. Y miren, quizás hoy nosotros romantizamos toda esta historia. Quizás hoy nosotros vemos a este hombre y decimos, es que Pablo era un superhombre. Los héroes de la Biblia son superhéroes, ¿verdad que sí? Y leemos la Escritura y pensamos que esta gente no dolía, no sufría, no pensaba. Y vemos solamente estos grandes logros y no nos damos cuenta que fue a mucho sufrimiento y con mucha dificultad. Pero Pablo seguía adelante con fe y con obediencia, aunque no supiera lo que Dios estaba haciendo en ese momento. Y yo les hago una pregunta a ustedes ahora que sabemos la historia. Escúchenme bien. ¿Fueron estos viajes de emergencia de Pablo una huida o una llegada? ¿Huyó a Atenas o llegó el evangelio a Atenas? ¿Estaba retrocediendo o estaba avanzando? Pablo no lo entendía en ese momento. Pero a razón de estos problemas que él tuvo, el evangelio llegó a Atenas, llegó a Corintio, llegó a Cencrea y de ahí llegó a Éfeso, las ciudades más importantes de iglesias en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque Dios le dijo, Pablo, a Roma no, tú vas para el sur. Y quizás Dios te está diciendo en el día de hoy, eso que tú necesitas o crees que quieres, eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo otro plan para ti y tú tienes que creer, tú tienes que seguir en fe y en obediencia. Porque la dirección tuya quizás no es la dirección de Dios, pero la dirección de Dios siempre es mucho mejor que la dirección en la cual nosotros queremos correr. Y David Livingstone, que también fue otro gran misionero al centro de África, dijo, I'm prepared to go anywhere, so long as it's forward. Estoy preparado para ir a donde quiera que sea, siempre y cuando sea hacia adelante. Yo no voy para atrás. A donde Dios me lleva es para adelante. Dígame conmigo. ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Yo te pregunto en el día de hoy. ¿Tú estás viendo todo claramente? ¿Entiendes todo lo que te está sucediendo? O quizás estás pasando por sufrimiento, quizás oposición meramente por tu fe.
por los valores que tienes. Quizás siempre parece que llega una turba, que llegan los judíos de Tesalónica siempre a tu vida. Cada vez que das un paso se aparece esa oposición. Y quizás tú respondes que sí en el día de hoy. Sí, pastor, eso me está pasando a mí y yo no lo entiendo. Y yo te digo lo que hemos dicho hoy, vivir tu fe siempre te va a causar ¿qué? Sufrimiento. Tus valores van a estar en conflicto con los valores de esta sociedad. Y lo estamos viendo y viviendo en el día de hoy, ¿verdad que sí? En medio de esas adversidades que tú estás viviendo, Dios todavía te usa a ti como un instrumento para salvar a otros. ¿Tú puedes creer eso? Que tu sufrimiento quizás es lo que Dios usa para que otra persona encuentre su nombre escrito en el libro de la vida. Y aunque no entiendas todos los planes de Dios, Dios te dice, sé fiel, sé obediente. Aunque no sepas lo que Dios está haciendo. Y yo quisiera en este día que al tú entender esto, ya no te hagas esa pregunta más. ¿Qué está haciendo Dios? Sino que hagas una declaración. Mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Que cuando los problemas vengan a tu vida, tú digas, mira lo que Dios, dile a alguien que está a tu lado ahí, dile, mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Atrévete a decir, el plan de Dios es mejor que el mío. Atrévete a ser fiel y a obedecer. Y en vez de decir, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Tú digas, mira lo que Dios está haciendo en mi vida. Y por eso cantamos al principio de nuestro servicio, sí, Señor, sí, diga sí conmigo. Póngase de pie conmigo y vamos a cantarlo antes de terminar y orar. Y los músicos que anden por ahí que puedan unirse, vengan aquí al frente.